todos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a ver el texto Modelo y técnica de la comunicación, unidad 1, específicamente de la página 18 a la 40. Esta parte del texto va a comenzar retomando, hablando de lo que ya se venía trabajando, que tiene que ver con el desarrollo histórico de la comunicación humana. ¿Sí? Esto de entender que la comunicación está mediada por códigos, códigos compartidos, ¿sí? Que implica interacción, implica vínculo, implica relaciones, en donde hay que diferenciar la comunicación de la información, o sea, del contenido de la comunicación, ¿sí? Y que, bueno, principalmente eso, más que nada. Ahora, igual a continuación, voy a compartir una presentación que va a ayudar a complementar esto mismo que estoy comentando, que permite el intercambio de ideas, de puntos de vista, de experiencias con el otro. Se va a plantear en el texto que la comunicación interpersonal se la entiende desde un enfoque sistémico, o sea, ¿sí? pensada como un sistema abierto, ¿sí? Sistema abierto que se inscribe en un contexto en donde hay comportamientos comunicacionales, ¿sí? Un enfoque sistémico, ¿sí? Que sigue un sistema jerarquizado, verticalista, en donde hay posiciones asimétricas. Pensemos, por ejemplo, un grupo de alumnos en una clase, ¿sí? Alumnos docentes. Hay una relación diferenciada, ¿sí? Hay diferentes roles que se llevan a cabo. Vamos a ver que todos comparten un mismo código. Compartir el código es necesario para poder comunicarse, para poder compartir el mismo universo simbólico. El código, ¿sí? Implica un sentido singular y negociado. Todos los participantes tienen la misma posibilidad de expresión, ¿sí? El mensaje es el objeto central dentro de esta comunicación. Y para que el mensaje llegue correctamente al receptor, desde el emisor, va a ser necesario el uso del feedback, la retroalimentación. ¿Sí? El feedback, la retroalimentación, le va a permitir al emisor poder comprender que el mensaje llegó correctamente. Es importante tener en cuenta que en la comunicación todo comunica, hasta aquello que no se dice. Hay que entender a la comunicación como un todo integrado, que implica lo verbal y lo no verbal, ¿sí? E implica cuestiones personales, individuales, singulares, como también lo social, lo compartido. Las prácticas comunicacionales están hechas, como ya lo hemos mencionado entonces, de interacciones, relaciones y vínculos. Cuando pensamos en los diferentes niveles de comunicación, tenemos que pensar en dos niveles de comunicación, un nivel de contenido y un nivel de relación. En referencia al nivel de contenido es el que se está informando. En referencia al nivel de relación es el cómo, el estilo, de qué manera. Muchas veces las discusiones son por el nivel de relación y no tanto por el contenido en sí. La mayoría de las veces ocurre esto, que uno discute por la forma en la cual se transmite esa información. Por otro lado, hay que también entender que en las interacciones la causalidad es circular. Es muy difícil poder establecer cuándo comienza y cuándo termina una discusión, ¿sí? La puntualización que se realiza de los hechos es subjetiva, es particular, es individual. Esto se ve, vuelvo nuevamente a las situaciones de discusión, cuando hay uno que piensa que la discusión terminó y otro que no, que la continúa, ¿sí? O una persona que recuerda una discusión de hace 15 años atrás, ¿sí? Esa discusión, por más que ya pasó tiempo, sigue todavía, sigue vigente en algún punto. La puntualización es subjetiva. Acá lo que hago es compartir dos memes, en donde se grafica de alguna manera lo que venimos hablando. En la primera vemos una nieta con su abuela que le está pidiendo ayuda para poder acceder a la tecnología, y la nieta que de una manera bastante despectiva, ¿sí?
le ayudo a la abuela, pero con no muchas ganas, digamos. En el segundo caso, lo que vemos es una mujer que ante la pregunta de su pareja, ¿sí?, sobre cómo estaba, le responde de una manera agresiva, aunque el mensaje transmite todo lo contrario, dice, no me pasa nada. Acá vemos justamente dos situaciones en las cuales vemos cuestiones relacionadas con el nivel de relación, ¿sí?, con la forma en la cual se transmite la comunicación, el mensaje. Las prácticas comunicacionales también están hechas de códigos compartidos, que son necesarios para la comunicación, que están atravesados por la cultura y son históricos. Pensemos, por ejemplo, en los diferentes códigos propios de los adolescentes, de los niños y de los adultos, que están atravesados por la cultura, por sus experiencias, por sus vivencias, ¿sí? Son conocimientos socialmente adquiridos por interacción, propios de cada uno. En el ejemplo que vimos antes, veíamos el caso de la abuela con su nieta, ¿sí? El acceso a la tecnología, el uso de la tecnología es un código atravesado por todo esto que acabo de mencionar, ¿sí?, propio, ¿sí?, que maneja más fácilmente una persona joven que nació con la tecnología, con esta última tecnología, a diferencia de los abuelos, ¿sí?, que esto lo fueron adquiriendo y lo están adquiriendo más tardíamente. Otro de los hechos que hacen a la práctica comunicacional son los silencios. Es imposible no comunicar, todo comunica, inclusive hasta la no comunicación, ¿sí? Cuando uno no habla, no quiere hablar, ese silencio algo está comunicando. Después también tenemos las voces, las miradas, los gestos, todo aquello que tiene que ver con la comunicación no verbal, la cual es una comunicación más arcaica, más universal, ¿sí? Es algo que es compartido por casi todos. Muy probablemente si una persona va a Japón, por decir un ejemplo, por más que no sepa japonés, es probable que si tiene sed se haga entender mediante gestos, gesticulaciones, ¿sí? Va a encontrar la manera arcaica, a través de gestos, de solicitar eso que está necesitando. En relación con la mirada, las miradas también transmiten, comunican, ¿sí? La mirada es intencionada, es situada, ¿sí? Una mirada bien colocada, ¿sí?, dice y mucho. Las palabras refieren al lenguaje verbal, a los signos, a los símbolos, implican una mayor abstracción, ¿sí?, y el entendimiento de lo no verbal. Permiten representar conceptos, ¿sí?, como son palabras como verdad, amor, justicia, ¿sí? Son palabras que no tienen cosas, ¿sí?, que remiten a otras cosas, a cosas que nos pasan, que sentimos, difíciles de representar. El lenguaje es clave en la formación de la personalidad, ¿sí? Nos atraviesa, nos permite de alguna manera significar aquello que estamos sintiendo y pasando. También hacen a las prácticas comunicacionales los malentendidos y los desacuerdos. Para poder entender ambos, tenemos que pensar en la percepción como una construcción social que nos condiciona, ¿sí?, que nos permite conocernos el uno con el otro, ¿sí? Y por ende, la percepción también es engañosa, ¿sí?, y puede llegar a ser una fuente de malentendidos. Otro punto, las representaciones, prejuicios y estereotipos. La representación social es todo aquel conocimiento social compartido y distribuido socialmente que nos permite interpretar nuestra realidad cotidiana, ¿sí? O sea que la representación social es una imagen que nos creamos, ¿sí?, una imagen que condensa, es un conjunto de significados, un sistema de referencia, ¿sí? Es un conocimiento social y compartido y distribuido que nos permite interpretar nuestra realidad cotidiana, ¿sí? Las representaciones sociales son un producto de la comunicación que se ponen en juego al llevar las prácticas comunicaciones en práctica, ¿sí? En el texto da como ejemplo esta idea de muchos docentes que dicen que los estudiantes, ¿sí?, no son lo que eran antes. Esto
esto que se suele escuchar mucho en las aulas. Esto responde a una representación social. ¿Sí? Una representación que me parece que nuestro rol de docente tenemos que poder de alguna manera ponerla en tela de juicio, visibilizarla para poder hacer algo con ello. Los estereotipos implican una imagen mental, ¿sí? Que nos permite clasificar al sujeto por características típicas, ¿sí? Los estereotipos son marcos cognitivos formados por conocimientos, ¿sí? Y creencias de determinados grupos sociales, ¿sí? Que nos permiten clasificar al sujeto de acuerdo a ciertas características. Implican una imagen mental. Permite, de alguna manera, comprender el comportamiento de los otros. En relación con el prejuicio es un juicio previo, es una opinión anticipada. Por lo general, ¿sí? Se la asocia con una actitud negativa hacia las otras personas, ¿sí? Esta opinión anticipada. Pero bueno, el prejuicio se puede pensar también que de alguna manera nos permite anticipar, nos permite preparar para lo que vendrá, ¿sí? Hay que tener cuidado con los prejuicios. En las prácticas comunicacionales, ¿sí? Hay diferentes interpretaciones que realizan los comunicantes, ¿sí? Al comunicarnos, los hablantes ocupamos distintas posiciones dentro de la interacción. Al hablar se pone en juego el complejo cultural, histórico, ¿sí? que influye en uno y en muchos a la vez. Todos tenemos diferentes competencias comunicacionales, competencias lingüísticas, paralingüísticas, ideológicas, culturales, determinaciones psicológicas, por ejemplo, ¿sí? Restricciones en el universo del discurso, ¿sí? Qué es lo que se debe y que no se debe decir en ciertas circunstancias. Estas son las restricciones. Al hablar, todo esto se pone en juego, ¿sí? Es importante que uno pueda tener una noción de ello también, para saber desde dónde se está comunicando. La enunciación es el conjunto de condiciones de producción de un mensaje, ¿sí? ¿Qué es lo que se emite? ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Sí? Estos son elementos que permiten entender justamente el enunciado, el discurso, ¿sí? Y que se realiza desde diferentes lugares. También se pone en juego la empatía, la escucha y la confianza. La empatía es poder ponerse en el lugar del otro, ponerse en los zapatos del otro, ¿sí? De alguna manera poder captar, ¿sí? Lo que el otro está sintiendo, de qué manera lo está sintiendo. Eso es empatizar con el otro. La escucha es dejar hablar, ¿sí? Dar lugar al otro para que se comunique, para que diga lo que tenga que decir. La confianza es una hipótesis de conducta, ¿sí? De futura conducta del otro, y se produce entre los individuos, ¿sí? Entre uno y el otro. La confianza es necesaria para una comunicación armoniosa, ¿sí? Una comunicación de plena confianza, empatía y escucha. Por último, tenemos el contexto y la situación. ¿Sí? Vamos a ver que el contexto remite al espacio, al lugar, al tiempo, ¿sí? Da sentido y significación a los comportamientos. ¿Por qué uno se comporta de la manera que lo hace? ¿A qué responde ello? ¿A qué remite? ¿Sí? Tanto el contexto como la situación es variante. Va a depender del momento histórico. Una conducta, un comportamiento propio de un momento determinado se entiende dentro de ese momento y ese lugar, esa cultura. Por fuera de ello va a tener otras variantes, va a ser totalmente diferente. Bueno, espero haber sido claro con mi exposición. Cualquier duda o pregunta que tengan, ¿sí? Estamos hablando y nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias.